Tenemos al licenciado Eiromi Castro, que es parte del equipo de Síntesis, y que le hemos pedido un poquito de gotas oftalmológicas para que nos eche unas gotitas en los ojos en dos áreas. Una, en el tema del lavado, que es su especialidad. Y segundo, él acaba de salir de la dirección de la Coordinación de Participación Ciudadana. El primer tema, primero darle las gracias a Eiromi por exponerse a venir aquí a Revista y pedirle que nos diga en las treguas que le debemos dar al nuevo gobierno. Dijimos que las razones son la falta de ingreso de divisa, es decir, que tiene que estabilizar un equilibrio monetario que tiene que ver mucho con intereses, con control bancario, etcétera, razón por la que permanece el actual gobernador sin las fuentes principales de divisas, que son el turismo, la zona franca, la inversión extranjera, las remesas, que aunque realmente las remesas todavía se mantienen en un 30, la 30 solo no es suficiente. También es difícil convencer a los dominicanos de que, a pesar de que el mundo entero tiene problemas iguales a los de nosotros, es muy difícil que un dominicano que desde la muerte de Trujillo se haya dedicado a sacar algún tipo de dinero del país y colocarlo en mercados más seguros, es difícil que hagan repatriación de capitales, porque ese dinero que está afuera, a veces, Eiromi, es lo que nosotros le decimos el dinero del bypass. Una suma no grande que puede llegar a 200 o 300 mil dólares para, en caso de que tenga que ir a Cleveland Clinic, no pasar trabajo. Pero hay otro que después de la Revolución Cubana y que vieron la cantidad de cubanos que se vieron con problemas por la nacionalización, por los cambios de gobierno, el tema de Venezuela, eso ha hecho que muchos capitales dominicanos hayan decidido, algunos hasta emigrar, uno o dos han emigrado, y otro es sacar esporádicamente alguna suma, ponerla en otros mercados, y eso ha hecho también que sea difícil decirle a esa gente, mira, solamente el retorno de ese dinero podría proporcionarle al país suficientes fondos para una rehabilitación que nos va a coger mucho tiempo en volver a ser lo que éramos hace 6 meses. El otro tema es, que es el que quiero hablar, eres especialista en lavado. Y el mejor ejemplo para justificarte la pregunta nos ocurrió en una visita que hiciéramos a presenciar un juego de los Yankees de Nueva York. Cuando terminó el juego, tú sabes que eso está en el Bronx, el Play, nos quedamos ahí en la parte alta comiendo en restaurantes dominicanos. Ese día comíamos con Soriano, uno de los dominicanos que en ese momento estaba comenzando a jugar. Y vinieron unos dominicanos a saludarnos. Le preguntamos, ¿cómo está la cosa aquí en Alto Manhattan? Me dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. Y nos dijeron algo que nunca se me olvida. Estoy hablando del 2000, algo que nunca se me olvida y que tiene que ver con la esencia de la pregunta. Todo depende de la DEA. Digo, de la DEA. Dice, sí, la economía de nosotros depende de la DEA. Digo, ¿por qué? Me dice, mira, el comercio de dominicanos, bodegas, venta de ropas, remesas, tiene que ver mucho con la situación económica de los que vivimos aquí. Y hay un alto porcentaje que tiene que ver con la venta de productos y del lavado de ese dinero. Entonces se mueve el dinero, compran carros, mandan para Santo Domingo dinero
Y cuando ellos aprietan mucho, se nos aprieta la situación. Y cuando flojan, que se da cuenta que es necesario, entonces se retiran un poquito. Eso nos le dimos duro, entonces uno dice, caramba, pero el gobierno entiende que esa es una parte de la economía, que hay que tomarla en cuenta, a pesar de que está prohibida. La pregunta es la siguiente, Airomi. Lavado. Lavado es tomar dinero de procedencia ilegal y tratar de colocarlo en el torrente circulatorio económico de un país. ¿Cuáles son esas fuentes? Primero, el tráfico de la venta de productos y sustancias prohibidas en todo sentido. Segundo, el tema de evadir el pago de impuestos, es decir, personas que tienen que pagar derechos aduanales, que tienen que pagar ITEVI, que tienen que pagar impuestos sobre beneficios, principalmente impuestos sobre beneficios, ocultarlos y ese dinero colocarlos, lavarlo. Y el tercero es sencillamente la corrupción. Un funcionario o un empleado privado, porque hay corrupción en el sector privado, que se agencie ingresos que no se deben tener. Por ejemplo, en compras y contrataciones, pues pago comisiones para que me saquen un cheque o que me pongan condiciones favorables para que yo sea el ganador. Corrupción pura. O hacer Punta Catalina y decirle a Odebrecht que me guarde 500 millones, eso se puede. O decirle a un generador, no te voy a hacer la planta para que sigas facturando miles y miles de dólares mensuales y te voy a dejar siempre que me des un porcentaje. Esos tres fuentes que son ilegales, moral y realmente, en todas formas es ilegal e improcedente, es un delito. Tienen incidencia en la economía de un país y sobre todo ahora nos podría hacer falta el flojar o apretar. Bueno, buenos días y gracias porque estoy en calidad de invitado en esta ocasión. No, tú no te comentamos como un comentarista porque lo que hice fue un comentario kilométrico. Sí, muy bien. Creo que está muy bien enfocada, doctor. Mire, entre los crímenes que usted citó, ciertamente el orden anda por ahí, pero los crímenes que más dinero producen ilegal en el mundo, ya hace un par de años que la OMC ha determinado, junto al Grupo de Acción Financiera Internacional, es la falsificación y adulteración de medicamentos y alimentos. Produce más que el narcotráfico. Algo terrible y que encrispa los pelos de cualquiera. Falsificación, adulteración de medicamentos y alimentos produce más que el narcotráfico. Sí, han dicho que la industria farmacéutica es más grande que el narcotráfico. Y la falsificación de eso, es también. Decir, la paralela, ¿verdad? Es una cosa enorme. Y es lógico, porque es que cuando a uno le recetan un medicamento, tiene que consumirlo, si no tendrá problemas de salud. Es decir, eso es inelástico en todas las sociedades. Ciertamente el dinero que produce la corrupción genera un efecto multiplicador en la economía, porque de alguna forma se coloca en la economía. Eso es indudable. Y al generar un efecto multiplicador, genera actividad económica, claro. A lo que nosotros debemos de tender es a minimizar esos impactos, porque realmente a donde va ese dinero... Los gobiernos tienen los mecanismos. Tienen los mecanismos, pero es algo... poder minimizar eso, sí. O otro delito que se añade a eso, Airomi, es la ceguera voluntaria del funcionario. Hay de todo. Fíjese que esto es muy interesante. Ahora mismo salió el índice de Basilea de lavado, salió hace una semana aproximadamente. Nosotros seguimos en riesgo medio, es riesgo medio de lavado en la calificación de todos los países del mundo, pero tenemos países como Singapur, tenemos países como los nórdicos, la mayoría de los nórdicos, Dinamarca,
que es uno de los países más transparentes del mundo y que baja percepción el índice de lavado tiene en el mundo, es uno de los países que ahora mismo tiene uno de los casos más grandes de Europa de lavado, y porque su segundo banco ha sido sancionado por lavado de dinero con la mafia rusa en Estonia y también en la sede. De hecho, los Estados Unidos han sancionado la sucursal que está habilitada en los Estados Unidos porque también la vincularon a la mafia rusa. La sanción anda por los 800 millones de dólares aproximadamente, que tendrán que pagarlo en un lapso de 2 o 3 años. Lo que le quiero decir con esto es que ni los más transparentes escapan a este flagelo que agobia a las sociedades. Porque este dinero es un dinero ilícito, un dinero que se le quita en corrupción a lo que es la sociedad, a lo que es el pueblo, como llaman los políticos, ¿verdad? Y en relación también con el sector privado, cuando se da, también se le quita al gobierno, porque se le deja de pagar impuestos y por lo tanto se le quita también al pueblo. ¿Qué es un paraíso fiscal? Al final, quienes salen atrofiados con todo esto son las personas de a pie, los que más sufren, los más pobres. Un paraíso fiscal es un territorio o un país, un estado. Pero es el Estado que hace eso. No es al margen del gobierno que eso ocurre, eso se hace con legal. Lo del paraíso fiscal. Sí. Claro, no, eso está establecido. La mayoría son parte de la Commonwealth de Inglaterra, es decir, del Reino Unido más bien. Y ahí nacieron. Y primero debo explicar en qué consisten. Son territorios, por eso le llamo territorio, porque muchos son parte de la Commonwealth del Reino Unido, o franceses, o de Francia, o de Holanda, usualmente. O pueden ser países, porque hay también países. Hong Kong es un paraíso fiscal y fue parte de la Commonwealth de Inglaterra, ahora ya es China, donde lo fiscal no es lo primordial. Pero usualmente las acciones fiscales, es decir, las imposiciones fiscales, no pesan sobre los nacionales, o pesan sobre los nacionales, pero no pesan sobre los internacionales. Es un lugar donde tú no pagas impuestos por dinero. No pagas impuestos por dinero ni por ninguna otra transacción. Y el depósito de tu dinero te produce beneficios. Sí, claro que sí, produce beneficios. Y ese dinero que hablamos primero, que fue por la pregunta, del dinero de procedencia ilícita, ¿tiene buena recepción en los paraísos fiscales o ya se han regulado? No, ya se han regulado, pero como quiera hay una situación en la que hay vías que son mucho más expeditas y mucho más fáciles para tú manejar el dinero en esos países. Y cuando ya ellos dan información. Commonwealth, ¿qué pasó que Suiza se retiró un poco de ser paraíso fiscal? No es que se haya retirado, ellos siguen con las mismas prerrogativas para los extranjeros. Pero para los helvetas, ellos hacen que paguen impuestos. De hecho, la carga fiscal para los nacionales suizos es bastante alta. Anda sobre cerca del 50%. Es decir, es una carga fiscal muy fuerte. Pero es un país que garantiza todos los servicios sociales a sus nacionales. Uno de los países con mejores niveles de vida del mundo. Es bien utilizada su carga fiscal. Muy bien utilizada y ahí están los resultados históricos. Pero si eres extranjero, entonces hay prerrogativas. Es decir, que el suizo que produce y paga impuestos no tiene necesidad de sacarlo a otro paraíso fiscal porque recibe en retorno de sus impuestos. De sus impuestos, igual que los nórdicos, que son los países con mejores niveles de vida del mundo, pero como todo en la vida no es completo, no es perfecto. Y cuando te hablan de Gran Caimán, ¿qué es ahí? Gran Caimán es una Commonwealth también, inglesa. Gran Caimán es un paraíso fiscal. Hay 3 tipos de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se dividen en los que te dan muchas prerrogativas al dinero que tú llevas allí y no te cobran impuestos. Hay otros que te cobran unos impuestos simplemente por transacciones y hay otros simplemente... No te cobran impuestos y te pagan un alto interés. Hay altos rendimientos, Y perdóname, se mueve una moneda... nada más, no se usa de otro tipo. No, se usa de otro tipo y ese es el tercer tipo de paraíso fiscal, en lo que tú puedes también declarar una empresa sin necesidad de tener un domicilio en ese país, pero la declaras, o que sea un domicilio y que no opere. ¿La zona franca no es paraíso fiscal? No, porque la zona franca es un tipo de modelo
económico que nace para promover las industrias, las maquilas, como le llaman en principio, Sí, porque sí, eran pero hacer tela. pero tú no, el país que te recibe no te cobra impuestos. No, no cobra impuestos, pero hay una serie de controles que se Seguro. dan en la zona franca. Se ha dado muchos casos de lavado en zonas francas y hay un protocolo. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene un protocolo especial para lo que son las zonas francas, porque se pueden prestar para lavar dinero. Y ya Toda existe, actividad comercial se puede prestar te para lavar llevo dinero. como caña para el ingenio, Sí, porque no quiero ya que... veo. Sí, pero la pregunta es, Pero no ¿ustedes importa, los doctor. expertos tienen la forma de todas esas modalidades de detectarlas? Bueno, recuerde que el modelo se ha hecho en base a las unidades de inteligencia financiera, que en nuestro país se llama Unidad de Análisis Financiero. Y las leyes, que son las mismas en todo el mundo porque es un modelo hecho por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que funciona desde París, comparte el mismo edificio con la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Es decir, son organismos internacionales forjados por las grandes potencias, ¿sí?, para buscar el orden mundial y equilibrar el orden mundial. Existen los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de transacciones en efectivo que los recibe la Unidad de Análisis Financiero y es la forma en cómo los gobiernos controlan lo que es el flujo de dinero en efectivo en las economías. Antes solamente era el sector financiero, ya con las nuevas leyes aplican casi todas las actividades algún económicas. rinconcito por ahí que le quede a alguien en que pueda colocar algún dinero de eso sin que tenga el brazo del gobierno Claro. o de las criptomonedas? Claro, están las criptomonedas, pero siempre existe. Recuerde que el crimen siempre va a encontrar una forma de cómo subsistir y de cómo avanzar. Pero Por eso no hablamos porque de no se mitigar. conozca, ¿verdad? ¿Perdón? Pero no porque ustedes no lo conozcan. No, lo que pasa con esto es que no se puede estar pendiente de todo. Y el crimen siempre está no un paso delante de las autoridades, está a varios kilómetros de las Muy bien. autoridades. ¿Por qué, doctor? Porque es que el criminal no tiene un cuadrado en el cual deba actuar, es decir, no tiene una avenida sola donde deba actuar. Sin embargo, mueve el blanco. Mueve el blanco. Bien. Y las autoridades no se pueden salir de ese esquema, porque si se salen de ese esquema, violan la ley y pueden entonces también entorpecer para que una no se me investigación quede el o un otro caso. tema, Iromi. Sí. ¿Tú estimas en lo personal que hay mucho dinero dominicano, no dominicano, producido en República Dominicana, legal o ilegal, no importa, que está en paraísos fiscales? Sí, existe una cantidad apreciable de dinero de empresarios, capitalistas, producto de la corrupción básicamente, más que nada, porque de esos empresarios y capitalistas dominicanos, esos movimientos de dinero hacia allá es para cubrirse, como usted dijo al principio en su comentario, y es normal, y todos lo hacen, todas las empresas lo hacen. Y cuando tú oyes que hay una variante... No en forma ilegal, estamos hablando de esto. En la tasa de cambio, tú ves de buena primera que al no haber turismo ni zona franca y demanda de productos nacionales, se nos mete de un 50 a un 60 en una semana. Es entendible porque no hay el ingreso, es decir, la demanda y la oferta. Ahora, en términos normales, el cambio de moneda para colocar pesos en dólares en paraíso fiscal, ¿incide en nuestra tasa de cambio? Claro que incide porque hay un requerimiento de moneda fuerte, no solamente en dólares, pueden ser también en euros. Es decir, que es verdad cuando un dominicano le dice a un cambista, búscame dinero hoy tanto a como sea, porque tengo que sacar ese dinero. Influye porque no solamente va a ser esa persona, cuando eso pasa es que hay ya un proceso en cadena en la que los que tienen excedentes en pesos entonces quieren buscar moneda fuerte para protegerse. Muchos lo hacen en principio simplemente para dejarlo en sus casas o en una parte. Un error que yo cometo es pensar que el único efecto negativo que tiene el movilizar dinero para afuera es la incidencia en la tasa de cambio, pero también hay que pensar en que los pesos que se usan para adquirir dólares dejan de circular. Dejan de circular, bueno, no, están circulando, esos pesos se quedan ahí porque no son desmonetizados. Todo lo contrario, lo que se descalza la economía dominicana de esos dólares y genera un proceso de inflación. Cuando yo voy donde Víctor Méndez Capellán y le digo, véndeme 100,000 pesos, dólares, y él consulta en el Banco Central, yo le entrego los pesos. ¿Esos pesos para dónde van? Esos pesos se quedan en la economía, no se desmonetizan. ¿Vuelven para la economía? Claro que sí, porque con esos pesos también él va a seguir comprando más dólares a quienes le venden para seguir vendiendo.
se quedan en la economía. El único que puede desmonetizar, que adquirir lo que hay una el único que puede desmonetizar es el Banco Central. ¿Y cómo lo hace? Simplemente cuando aumenta las tasas de referencia y le llega entonces dinero y simplemente no lo... Que deja de ser un dinero que puede ir al campo a cultivar aguacate y entonces se convierte en comprar dólares y vender dólares y comprar... No cambia la economía eso también. No, eso también cambia la economía. Todo lo que genera un efecto multiplicador en la economía la cambia. Bien. Y lo importante en esto es, para que aclaremos el punto, porque creo que no quedó muy claro en el proceso de desmonetización, solamente el Banco Central puede hacer retirar pesos de la economía y quitar esos pesos de la economía para quitarle presión al tipo de cambio, por ejemplo, cuando está aumentando mucho. Por eso ustedes ven que suben los intereses cuando esto pasa. Y el Estado como consumidor de divisas es grande, es decir, el Estado necesita dinero en dólares. Claro que sí, solamente con la factura petrolera y el pago de deuda es un gran demandante de dólares. Nos quedan 10 minutos y yo quería preguntarte algo de participación. Independientemente de mi pleito con Juan Bolívar, que no se va a acabar nunca, porque los pleitos entre amigos es un problema, ¿tú entiendes? Es como en familia. Sí. El tema es que es indudable que participación jugó un papel importante en las últimas elecciones. Inclusive llegaron no solamente, tú has sido coordinador de participación y uno de los fundadores fue coordinador de la oposición. No me hubiera sorprendido si dicen, ya nosotros logramos que se obtenga que un partido que se excedió en el ejercicio del poder, no hago acusaciones, que se excedió en tiempo, para poner, que gobernó demasiado en un país en donde el Estado es el gran empleador, el gran comprador, el gran vendedor, y todo el tiempo ese Estado en manos de un solo grupo, ya el hecho ese es dañino, porque entonces excluye mucha gente de ahí. Si al finalizar el proceso electoral yo veré, bueno, ya participación y la sociedad civil logró su objetivo. Pero he visto un fenómeno que dice, bueno, es que 3 de las principales posiciones son ocupadas desde ahora, todavía nos faltan muchas, por miembros de participación. Y mi pregunta es, ya hay aclaraciones de que esos son cargos aceptados a nivel personal, sí, particular, pero que ustedes no están involucrados en avalar la gestión que viene. ¿Por qué le han quitado el apoyo al gobierno desde antes de tomar posesión? Es que nosotros no hemos apoyado al gobierno per se. Siempre hay una mala percepción de que Participación Ciudadana está en contra del gobierno de turno. Y como decimos allá, el día que el gobierno de turno sienta que nosotros los estamos apoyando, entonces ese día nuestra misión ha terminado. Porque nosotros somos un contrapeso del poder. Y no es por dañar, es simplemente por hacer cumplir lo que son las normas institucionales en el país. Lo que tú estás diciendo me pone a pensar en algo que Carvajal Martínez, creo que fue Carvajal, me dijo una vez. Buellón. Que yo no sé si Buellón, creo que fue Buellón, que me dijo que es que la Comisión de los Derechos Humanos, los que defienden los derechos, generalmente lo hacen específicamente frente a los gobiernos. No es una comisión ampliada que es que usted lo dijo hace un momento, sino que es el gobierno, Estado, en que el Estado por su fuerza represiva es el poder, es que hay que cuidar. Realmente participación tú la ves así, que es una prevención contra el exceso de poder. Hace mucho tiempo los helénicos o los romanos, alguien dijo que el poder corrompe y el mucho poder corrompe más. Hay que tener cuidado con eso. El poder no es para todo el mundo. Nosotros somos, como le he dicho, un contrapeso del poder para hacer que se cumplan las leyes. Nosotros no somos, como damos la definición nuestra en nuestros estatutos, somos un organismo cívico no partidista, no partidista. Eso no quiere decir que no nos involucremos en lo que es el quehacer político, pero no como un partido ni apoyando a un partido político, sino generando opinión, generando quizás incluso ideas que puedan chocar
para buscar una mejor forma y un mejor estadio dentro de la sociedad. Ese es nuestro rol. Es simple, es decir, nosotros hicimos quizá más oposición que algunos partidos de la oposición en estos últimos años. Pero es que se necesita la democracia sin oposición, entonces no es democracia. Y ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Hace 20 años, aunque eras adulto, no tenías la actividad dirigencial que hoy tienes. Claro. Mi pregunta es, en los 90 tuvimos un intento de que ese grupo que hoy conforma casi mayoritariamente la dirigencia de participación, intentó un movimiento político electoral que fue Moderno, pero Moderno tuvo el choque del populismo, es decir, que tenían que entrar y prefirieron mantenerse como un organismo de presión. ¿Tú entiendes que convertir ya abiertamente en un movimiento político, el país está listo o todavía? No, nosotros como Participación Ciudadana, sí, no, jamás nos convertiríamos en un movimiento político partidario. Político para generar ideas, como he dicho, y para buscar la transparencia, para promover la transparencia, para promover la equidad, para promover el respeto a los derechos humanos, para promover el respeto a la voluntad popular en las elecciones y fortalecer las instituciones políticas, sí, eso sí lo haremos. Y estaremos de frente ante la nueva gestión de gobierno que se va a instaurar a partir del 16 de agosto, que está dando muestras de buscar un cambio real en la gestión del gobierno, por los nombramientos que está haciendo, por la forma en cómo está procediendo, por las decisiones que va a tomar, que ya ha anunciado, de sincerizar lo que es el gobierno con las atrofiaciones que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, los atrofiamientos que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, de lo que es el Estado dominicano y la gestión de gobierno de ese Estado, es decir, con duplicidades de funciones, hasta 3 tipos de entidades que hacen básicamente lo mismo, donde desde un ministerio se deben de realizar esas responsabilidades. Esas personas que entraron al Estado, como fue el caso de Isidoro, de Holguín, del mismo doctor Isa, que tratan de tener, de torcer hacia lo bueno, de torcer hacia lo bueno, cualquier intento de que el populismo y esas cosas que distorsionan los partidos se enderecen, o realmente es una negación ya a la membresía e ingresar a lo político? Muchos de nuestros críticos siempre han sostenido que nosotros solamente decimos las cosas que están mal y somos como esa señora chismosa del barrio que está en una ventana y lo ve todo y lo vocea desde ahí y para que todo el mundo se entere, y si uno se quiere enterar va donde... Y no es así. Nosotros manifestamos las cosas que están mal y realizamos programas para mejorar todo el andamiaje institucional del país. De hecho, tenemos programas en los cuales trabajamos. Nosotros tenemos cerca de 60,000 voluntarios en diversos programas históricamente que han trabajado con nosotros. Es decir, y no es solamente criticar, es también involucrarnos. ¿Para qué? Para con la acción nosotros dar muestra de que nosotros estamos convencidos de cómo se deben de hacer las cosas, no solamente con la teoría, sino también con la práctica. Por eso nosotros no criticamos el hecho de que una persona que haya sido miembro de Participación Ciudadana participe en el gobierno. Todo lo contrario, entendemos que es una garantía para el gobierno en el cual trabaje, de que esa persona esté allí para realizar un trabajo. Nosotros confiamos plenamente en todos nuestros miembros y entendemos que realizarán y han realizado buenos trabajos donde quiera que han actuado. Si tú tienes la gentileza, quizás después de seguir hablando en algunas oportunidades de participación, nosotros te lo agradeceríamos, pero ahora, antes de irte, nos gustaría que tú nos digas si realmente la participación ciudadana podría explicar si, por ejemplo, la participación parcial de alguno de sus miembros, como ahora ya tenemos 3 ex coordinadores, es decir,
ventas y compras y contrataciones, Cancillería y posiblemente alguna embajada en puestos importantes. La pregunta es, ¿eso es parte de los programas, así como hay un programa de observadores electorales, un programa de vigilancia de frontera, un programa a veces rural que ustedes tienen, un programa del asentamiento de la justicia? Es decir, que Participación trabaja con programas específicos. ¿La participación en gobiernos es un programa? No, absolutamente. Es una decisión particular Ahí de cada ellos se miembro. desligan de la institución. Totalmente se ¿Piden desligan. permiso? Sí, se pide permiso si tiene un cargo vigente. Ahora, si no tiene un cargo vigente, simplemente lo informa. Se queda con la membresía, pero pasiva, es decir, no participa en elecciones ni nada de eso. Digo que es un programa porque puede ser. No existe eso. Puede ser que un miembro de participación le diga, mira, tú vas de consultor jurídico del Banco Central, ya también tienes permiso, o consultor, o puede ser consultor del Banco Central, pero tráenos información a participación. Eso no estaría mal. No, nosotros no hacemos eso. Ni No hay lo un condiciona. programa, ni se ha previsto. Y aquellos que han sido nombrados en los diferentes gobiernos, porque no solamente en este, sino también en otros gobiernos, ha sido ya en términos muy particulares. Y cuando son parte del partido político como tal, ya no participan en participación ciudadana, valga la redundancia. Es decir, no pueden estar en un partido político como ente activo y estar en participación ciudadana, porque recuerden, somos una organización no partidista. Sí, eso se ha dado, se renuncia a participación y luego entras a un partido. Que hay tantos temas. Después del intento de Moderno, hubo una segunda, una etapa de transición y fue un acercamiento de esa gente que ya se dio cuenta que tenían que participar en el quehacer político, y eso era desnaturalizar lo que se quería, porque había que competir, y para competir hay que hacer lo que hace el competidor, Claro. y el competidor era más fuerte que ellos. Entonces ellos optaron por convencer a los líderes, y mira, ahí lo que era el Dominican Concord fue motivo de reuniones con Peña, con Jacobo, con los reformistas, para tratar de entender el mensaje que traía. Básicamente en ese momento era la ruptura con el populismo, que ellos entendían que eso era lo que dañaba todo, y el daño que los partidos le hacen a los gobiernos cuando ganan las elecciones. De todas esas cosas, nosotros podemos seguir porque tengo memoria histórica. Sí, indudablemente. Bien. Yo desconocía esto, pero estoy seguro que ese grupo que tomó esa decisión fue en términos particulares, no en términos de ya el plan estratégico de la organización, que es una cosa muy diferente a asumir posiciones políticas. Te agradezco muchísimo en el alma que estés con nosotros, porque con el Señor no es raro, ¿verdad? No, y además es casi igual, ¿verdad? Pero nosotros somos. Gracias, Iromi. Feliz día y feliz semana. Iromi, gracias.